Buenas tardes, mi nombre es Orlando Briceño, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad de Yacambú. El tema que voy a dar a conocer es sobre los manejos de conflicto. En la materia trata de estrategias gerenciales. Mi profesora es Gloria Dugarte. Voy a dar a conocer algunos temas o algunos indicadores o cómo solucionar ejemplos sobre los manejos de conflicto. El conflicto se puede definir como que es el choque entre dos o más posturas, diferencias dentro de una persona o entre varias personas o entre grupos, estados y otras comunidades. Por otro lado, tenemos las razones por el comienzo de un conflicto. Es importante conocer cómo comienza un conflicto. Pobre estilo de comunicación, búsqueda de poder, insatisfacción con el estilo de supervisión, pobre liderato, carencia de apertura y cambio de liderato. Por otro lado, tenemos los indicadores de conflicto. Son indicadores muy importantes para conocer esos conflictos, que es el lenguaje corporal que utilizamos cada persona, desacuerdo que pueda presentarse en ese momento, conflicto con el sistema de valores, deseo de poder, falta de respeto y falta de metas específicas. También tenemos las causas de conflicto. ¿Cuáles son las causas que pueda producir un conflicto dentro de un entorno? Conflicto con uno mismo, necesidad o deseos no satisfechos, percepciones, poca información, expectativas muy bajas o altas, diferencia en estilo de personalidad, raza y género. También tenemos cómo pueden ser los conflictos, ya sea el conflicto puede ser destructivo cuando controla toda la atención, destruye el autoconcepto, divide personas y reduce la cooperación, aumenta las diferencias, conduce a un comportamiento destructivo. También el conflicto puede ser constructivo cuando involucra a personas para resolver el problema, causa una comunicación auténtica, ayuda a liberar emociones, ansiedad y tensiones, desarrolla cooperación y deseo de aprender de otro, ayuda a desarrollar entendimiento y destrezas. También tenemos varios tipos de conflicto. Voy a dar los tipos de conflicto y daré un ejemplo de cada uno de ellos. Los conflictos de roles, por ejemplo, las expectativas de los ciudadanos con respecto a los políticos elegidos. Es decir, hay conflicto, como se presenta hoy en día en Venezuela, entre el gobierno de hoy en día y las personas que no están de acuerdo. Es decir, se da un conflicto entre ellos porque no están de acuerdo a su modalidad de cada uno. Es un ejemplo muy importante en los conflictos de roles. En los conflictos entre grupos, por ejemplo, en el fútbol puede disputarse con un comportamiento moderado, gracias a las reglas y al árbitro. Y los seguidores actúan sin regla, lo que lleva al estallido de conflictos masivos. Es decir, que el árbitro o el juego, el fútbol, hay unas reglas que se encuentran y que no se pueden salir de ellas. Bueno, los jugadores a veces cometemos, ya sea desacuerdo o no cometemos es decir, el jugador comete infracciones dentro del juego y el árbitro hace su trabajo. Y por eso es que el jugador se pone bravo por esa misma cosa. Es decir, que son un conflicto entre grupos. También tenemos los conflictos sociales. Por ejemplo, que existe un monopolio estatal de las fuerzas del orden, ya sea policías, militares. Las estrategias en este tipo de conflictos dependen de las imágenes filosóficas de la sociedad. También tenemos los conflictos internacionales, por ejemplo, la autoafirmación en el muro entre Estados Unidos y México, es decir, el problema que puede existir entre esas fronteras. Es un conflicto internacional que Donald Trump mandó a colocar o va a mandar a colocar un muro para dividir esos dos estados, dos países. Y por eso, ¿por qué lo va a mandar a colocar? Porque hay un conflicto entre ellos, ya sea que hay mucha migración para ese país y quiere bajar esa migración. También tenemos técnicas para evadir o resolver los conflictos. Tenemos reconocer el conflicto primeramente, establecer metas, establecer comunicación frecuente, comunicar las preocupaciones, no impedir que hayan desacuerdos, mantener el ego fuera de los estilos de manejo, mantenerse creativo, discutir las diferencias abiertamente, fomentar continuamente el uso de las políticas de departamento, proveer información cuando se necesite.
También dentro de los conflictos existen estrategias de supervisión para minimizar esos conflictos. Revisar constantemente las descripciones del trabajo, periódicamente reunirse con sus supervisados, realizar informes que incluyan logros, necesidades, planes, entre otros asuntos. También hay estrategias de supervisión para minimizar conflictos. Realizar diferentes adiestramientos que atiendan las necesidades del personal. Desarrollo, implementar y seguimiento de las políticas y procedimientos. Realizar reuniones periódicamente para comunicar iniciativas. Considerar un buzón de sugerencias. Es importante para toda organización, ya sea organización industrial, organización comercial, todo tipo, política, se pueden aplicar estas estrategias. ¿Cómo se pueden manejar los conflictos? El conflicto ocurre cuando individuos o grupos no obtienen lo que necesitan o quieren buscar su interés propio. Manera en que las personas manejan el conflicto, ya sea evadiendo, acomodando, compitiendo, comprometiéndose y colaborando. Los manejos de conflictos con uno, identificar el conflicto, discutir el conflicto con una persona de confianza a escribir la situación, identificar qué se puede hacer con relaciones al conflicto, tener un periodo de enfriamiento, tomar una acción. Ya sea un manejo de conflicto con otros, también existen, que son reflexionar la siguiente. A menudo no nos gusta de otros lo que nos desagrada de nosotros, es decir, que no podemos hacer una cosa que a otra persona no le guste, ¿sí? Por eso que las personas se molestan. Contrólese usted. Hay que controlar nuestras actitudes, ¿sí? Para poder llevar un conflicto o manejar ese conflicto. Discuta en un lugar privado si es posible, es decir, no discutir delante de las personas que están a nuestro alrededor. Si vamos a discutir con una persona, podemos irnos a un sitio, ya sea solo, y comentarle nuestro problema. Escuche y no interrumpa a menos que quiera que se le clarifique. Verifique lo que escucho y entiendo, es decir, yo verifico lo que estoy escuchando y analizo para poder entender esas cosas. Mencione en lo que está de acuerdo y en lo que no está de desacuerdo. Trabaje con el conflicto, no se focalice en las personas. Identifique una posible acción. Si continúa la situación, comuníquelo al supervisor o a una persona que sirva de mediador. Si no puedes controlar tus conflictos, puedes comunicarte con una persona especializada en eso, ya sea un psicólogo, una persona que te dé ideas, que te oriente en lo que vas a hacer y puedas salir de esa depresión. Fallan en el manejo de los conflictos. ¿Cuáles son las fallas? Es rebelarse. Rebelarse es la primera falla principal. Hacer de los conflictos algo profesional. Utilizar mecanismos de defensa. Tener una actitud de rigidez hacia la situación que se debe resolver. Demostrar poca capacidad de negociación. Dejar que se desboque la emotividad hasta perder la objetividad. Estrategia para favorecer el manejo del conflicto. Saber escuchar. Eso sí, saber escuchar es lo más importante para todo. Enfrentar el conflicto. A veces nos escondemos de los conflictos. No los resolvemos. Es decir, tenemos que enfrentarlo para poder resolver ese conflicto. Fomentar una actitud mental y emotiva de ganar siempre. Ganar siempre. ¿Sí? Tener la actitud mental en alto y tener en mente que tú lo vas a lograr. Tener disposición a la tolerancia con la asertividad. Buscar desahogo al expresar los propios sentimientos. Evitando los extremos. Reprimirse o explotar. Eso es lo que pueda pasar en eso. Las técnicas para el manejo de conflicto. Analizar, diagnosticar los problemas, reconocer las actitudes que generan en el conflicto y buscar alternativas de acción. Desarrollar la habilidad de negociación. Llevar los asuntos a votación cuando no se pueda llegar a la unanimidad.
recurrir a la negociación y al arbitraje, practicar las técnicas de relajación para serenarse y mantener el control de las emociones. También tenemos las características del buen negociador. Tener una actitud de ganador siempre. Yo recomiendo siempre a las personas que me están viendo tener una actitud de ganador siempre, porque esa mente nos va a llegar, vamos a poder llegar al éxito, a cumplir nuestras metas, a lo que queramos hacer en un futuro. Ser flexible en el enfoque, ser duro en el fondo y suave en la forma, ¿sí? Buscar y analizar a fondo las propuestas. Tenemos unas propuestas, analizarlas bien, buscar a fondo esas propuestas que nos van a llegar o nos van a servir para ser grandes. Ser paciente y tolerante, no tomarse a pecho los ataques personales, ¿sí? Identificar los intereses de los demás, ser un buen oyente, principalmente ser un buen oyente. Errores fatales en el manejo de conflicto. Siempre van a existir errores fatales en ese manejo de conflicto. Tener una preparación inadecuada, olvidarse del principio ganar y ganar. Siempre la gente toma ese error, olvidarse de eso, de que tú puedes lograr todo. Utilizar un comportamiento de intimidación, ser impaciente, actuar con sangre fría siempre, tomar decisiones con sangre fría, no tomar las decisiones con sangre caliente, porque puedes cometer cosas que no deberías hacer, ¿sí? Hablar demasiado y escuchar demasiado. Hablar demasiado y escuchar demasiado. Poco. Es decir, tú hablas demasiado y escuchas demasiado, puedes aprender de varias cosas. No tener en cuenta el conflicto. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi explicación del manejo de conflicto. Tomen estas precauciones, este manejo de conflicto bien y llegarás lejos. Gracias.